como limpiar esas heridas desde la infancia para poder hablarlo y no estar aquí como, no, mi vida es una tragedia, y no estar en el escenario en vez de dar risa, dar pues, tristeza, ¿no? Tíos, primos, incluso abuelos que hacían comentarios sobre mi adopción, que eran groseros. Y a partir de ahí yo me empecé a sentir como más excluida dentro de la familia. O sea, yo de por sí siempre me he sentido como un bicho raro dentro de mi familia. ¡Qué bonito! Jessie Loops, con nosotros vamos a hablar de adopción, vamos a hablar de éxito, vamos a hablar de resiliencia y no se lo pierdan. Vamos ahora, Jessie. Estoy emocionada. ¡Qué bonito! Me encanta, muchísimas gracias. Por fin se nos hizo. Sí. Nos hicimos amigas primero, en un momento muy bonito. Qué linda eres. Muchísimas gracias. No, eres un gracias. Corazón con patas. No pueden perderse su show, porque habla de esto también. Sí, justo. Estoy muy agradecida porque me hayas invitado y que por fin lo podamos hacer, porque ya llevábamos tiempo que queríamos vernos y nada. Así es, y de verdad este es un tema muy importante para Academia para Padres, para todos los papás, para todas las personas que están allá afuera, que fueron adoptadas. Jessie, eres adoptada. Y la idea de hablar de adopción es porque mucha gente dice, prefiero adoptar a un niño, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se hace, cuál es el proceso, y también tenemos que ver cómo va a vivir la adopción el ser humano adoptado, ¿no? Sí. Entonces, pues, me encanta que hayas dado la vuelta y podido hablar de este tema de manera, pues, amable, de una manera amorosa completamente. Su show es espectacular. Yo creo que de los mejores shows que a mí me gustan, por todo lo que conlleva, obviamente, porque tiene que ver con mucho de lo que hago, pero es una delicia verte en el escenario, tomar tu responsabilidad, tu rol, tu vida y decirles, tómenla. Sí, ha sido un proceso difícil. La verdad es que antes no iba a hablar nada del tema. Ha sido un tema un poco complicado para mí, pero que he ido como, pues justamente es mucho apoyo terapéutico, es mucho terapia, es mucho de como analizar de por qué está, porque tenemos muchas heridas como hijos por adopción, el abandono, muchos miedos, ¿no? Incluso en la parte de encontrarte a ti mismo llegan muchas más preguntas. Y de por sí es horrible llegar a la adolescencia y te preguntas quién soy, a dónde voy y todo eso. Creo que cuando traes esta huella de abandono es muchísimo más. Entonces yo antes no quería hablar de adopción hasta que dije, ya, creo que es momento, porque fue una parte para mí de liberarme y sentirme más tranquila conmigo mismo en contar mi verdad, ¿no? Que al final es mi historia, que al final pues ya fue la historia de mis papás y hoy por hoy es mi historia y pues creo que me gustó muchísimo agarrarla de la forma a través de la comedia, porque siempre que digo mi rutina o siempre que tengo mi show, siempre hay alguien al final del show que me dice, ¿y si eres adoptada? Oye, o encuentro papás por adopción o bajo el escenario y he conocido historias que se acercan a mí y me dicen, oye, está muy padre que hables de adopción porque yo también soy adoptado y nunca lo había hablado. Entonces me ha acercado muchísimo este tema. O sea, yo sé que hay mucha gente hablando de muchos temas dentro de la comedia, pero hablar de este tema me ha abierto muchas posibilidades porque pues no hablo de lo mismo, ¿no? No soy un comediante que vas a ver a un open mic y habla de soy de barrio, soy de acá. Estoy dando un mensaje que pues al final pues, es mi historia. Entonces creo que me ha gustado muchísimo hablarlo desde la parte de la comedia, porque me ha ayudado también a tener yo una catarsis de hasta dónde son mis límites dentro de la comedia en un tema que para mí es importante. ¿Cómo es tu infancia? O sea, sí, ¿cómo lo vives? Híjole, pues para mí fue complicado, porque a mí jamás me dijeron que yo era adoptada. O sea, yo me enteré hasta los 8 años que era adoptada y, o sea, es que hay varias versiones, o sea, son muchas versiones. Está la versión de mis papás, que supuestamente me lo dijeron en un viaje a Disney. Me ponían puras películas de Disney, porque pues al final muchas tienen historias de adopción, ¿no? Está El libro de la selva, está Tarzán, o muchas películas infantiles siempre hablan de algún personaje que es o huérfano o adoptado. Entonces me ponían mucho esas películas y supuestamente subí subversiones que me llevan a Disney y ahí vamos a la obra de Tarzán y ahí me explican, ¿no? Tú eres como Tarzán. Pues obviamente yo no lo recuerdo, o sea, si fue así su versión, yo no la recuerdo. Yo recuerdo la que fue para mí la traumática a los 8 años,
nos enseñaron mucho a compartir cosas, ¿no? Como a ser buenas personas. Al final, papás católicas, una familia de ayudar, de apoyar siempre. Nos llevaban mucho a una casa cuna, a donar ropa, a donar juguetes, pues a hacer como labor social desde chiquitos. Y en una de esas ocasiones mis papás se quedaron y yo no, pues no te das cuenta cuando eres chiquito de nada, ¿no? Simplemente nos pusieron a jugar a mis hermanos y a mí pues con los demás niños de la casa cuna. Ya hasta el final estábamos jugando con los niños, una niña me volteé a ver a mis hermanos sí son hijos biológicos de mis papás, después de adoptarme pueden tener hijos, y la niña se nos queda viendo y me ve a mí muy fijamente y me dice, ¿son tus hermanos? Y le dije, sí. Y nos, no, como que me acuerdo perfecto, se nos queda viendo y nos dice, ¿y quién es el adoptado? O sea, para mí fue una palabra súper nueva que nunca había escuchado, que era súper como, ¿qué? Como, ¿qué es adoptado? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y me volteó a ver a mí y me señaló y me dijo, tú eres adoptada porque tú eres morena y tus hermanos son blancos, o sea, son güeros. Para mí, yo recuerdo que para mí eso fue como un evento súper traumático en el que me acuerdo que fui a llorar con mis papás y les dije, ¿cómo que soy adoptada? O sea, ¿de qué están hablando, no? Me cuidaba mucho una monja, ya en ese momento entendí por qué me cuidaba tanto esa monja, me acerqué a ella y le dije, oye, ¿quién es mi mamá, no? Como que la primera pregunta, o sea, más que el papá, te preguntas, pues, ¿de dónde vengo? O sea, ¿quién me tuvo en el vientre? Y para mí fue esa la historia en la que yo me enteré de mi adopción. ¿Y qué edad tenías entonces? 8 años. ¿Fue antes o después de Disney? Según yo, antes de Disney. O sea, yo no tengo ningún recuerdo de esa plática con mis papás en Disney. Yo tengo mi primer recuerdo de hablar de adopción en el que fue en ese momento traumático. Ok, entonces tú tienes, o sea, tú llegas a una familia Ajá. Que no podía tener hijos Ajá. entonces Sí, y llegas ahí desde bebé. sí, sí, yo nazco y me dejan en la casa cuna al día de nacida y a los 5 meses me adoptan. Ya de ahí, pues ellos no pudieron tener hijos por 5 años, médicamente les dijeron que no había nada que hacer, que iba a ser imposible que mi mamá quedara embarazada. Me adoptan y al año y medio ya pueden tener hijos biológicos. Sí, o sea, ¿Y cuántos hermanos tienes? tengo dos de mi papá y de mi mamá y tengo otro que es nada más hijo de mi papá, más chico. Ok. Y entonces, obviamente, por lo que estás narrando, yo creo que la casa cuna a la que siempre iban a ayudar, a regalar, etcétera, es de donde sales Ajá, tú. exacto. Y hoy en día, ¿sigues ayudando a esa casa cuna? Sí, de hecho hace poquito, en diciembre, siento que muchas veces nos enfocamos en los niños y a veces no nos damos cuenta que hay personas que están haciendo todo, pues esta labor de cuidar a los niños, ver los papeles, de bla, 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 y no los volteamos a ver. Entonces este año realmente más que fijarme en los niños, me quise fijar en las monjas que cuidan la casa cuna. Tuvieron su noche navideña, me pidieron que les llevara algún detallito por Navidad y me encargué de juntar, así, creo que fue en una semana, me encargué de juntar dinero y de decir, no, o sea, se merecen más que solamente, me dijeron, llévales dulces. Y pues no, son señoras grandes, o sea, son viejitas que les hacen falta, o sea, siempre reciben apoyo de, puedo llevar ropa para niños, puedo llevar comida para niños, puedo hacer una visita para niños, pero nadie realmente se pregunta, oye, ¿cuántos años tienen las monjitas? Son señoras de más de 60 años que necesitan ensure, que necesitan pañales, que necesitan medicamento, que necesitan visitas a los doctores y que realmente nadie cubre eso. Entonces dije, pues este año quiero enfocarme en ellas. Les regalé al final bolsas de tela llenas de, no sé, jabón para corporal, pasta de dientes, cepillos de dientes, desodorantes, cremas de mano, labiales para los labios resecos. O sea, igual y no fue mucho dinero lo que conseguí, pero creo que fue muchísimo mejor. Fue mucho más Fue útil. más útil que llevarles dulces o como bomboncitos me pedían o me decían una crema de manos y unos chocolatitos. Y dije, pues es que con eso no, y son muy agradecidas. También me invitaron esa noche a cenar con ellas y a hacer una posada tradicional, ¿no? En la que pues llevas y cantas cuarto por cuarto y pides posada. Entonces conocí mucho la parte en la que las personas que hacen todos esos procesos y que no tienen como, ahora sí, como un apoyo del gobierno, ¿no? Y que pues al final siguen existiendo estos lugares
y nadie los voltea a ver más que a los niños. Entonces, sí los apoyo, pero ahora desde una parte en la que digo, y ustedes ya hicieron por mí, yo quiero hacer por ustedes, ¿no? Por las que se encargan de cuidar. Tú además, pues obviamente creciste en una familia, como dices tú, católica, súper consciente, amorosa. Vaya, a ti, gracias a Dios, no te ha faltado nada. Sí, no. Te han dado muchísimo amor y todo esto. ¿Cómo es la infancia de Jessie Loops? ¿Cómo vas creciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué es el antes? ¿Qué es el después de la revelación? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo llegas a ser quien eres? Que eres un talento espectacular. Uf, o sea, mi infancia fue rara. O sea, honestamente, como que si me pongo a pensarla, yo era de chiquita muy introvertida. O sea, sí, verdad, no hablaba con nadie, o sea, todo me daba miedo. Mis papás empiezan a notar esto y me meten a clases de teatro. Entonces dicen, no, es que es muy callada, o sea, que tenemos que ayudarle como para que no muera en el mundo sin hablar con nadie. Me meten a clases de teatro y empecé pues, a tomar actuación. 6 años estuve en teatro musical. Me encanta, es partes que amo el arte, me fascina. O sea, a mí me puede saber una obra musical o algo que tenga que ver con arte y yo me pierdo. Eh, pero fue difícil, o sea, la verdad es que sí hubo mucho amor, sí hubo, pues nada me faltó, pero al final sí hubo como esta parte de nunca sentirme parte de la familia, porque pues sí había muchas diferencias físicas, ¿no? O sea, mis hermanos son blancos, blancos tirándole a rosa, nacieron con ojo verde, ojo azul, o sea, sí se veía la diferencia cuando éramos chiquitos, entonces yo me acuerdo que mucho, o sea, yo hoy por hoy me está costando trabajo, pero estoy trabajándolo en terapia, sentirme, no sé, bonita, ¿no? Porque para mí el estereotipo de ser bonito es ser como mi familia. Entonces yo crecí con muchos miedos, que a veces la gente dice, es que no lo entiendo, pero es como, pues sí, es, al final crecí con una familia en la que jamás me sentí parte de físicamente, porque sí, siempre te bombardean con las preguntas de, ay, ¿te parece a tu mamá? ¿Te parece a tu papá? ¿Tú a quién te pareces? Oye, tienes la nariz de tu papá. Entonces crecí con mucho dentro de esos cuestionamientos dentro de mi familia. Y pues sí fueron cosas que me hicieron al final ser muy insegura de lo que soy, ¿no? Hasta hace poco que empecé a ir a terapia, lo estoy empezando a ver y estoy empezando como a procesarlo de una forma diferente. Pero sí fue una infancia bonita, o sea, no me voy a quejar, tuve educación, tuve viajes, ¿no? Pero al final sí crecí con mucha soledad por lo mismo de nunca saber que era adoptada, enterarme, para mí enterarme fue súper traumático, porque a partir de ahí no hubo tampoco apoyo psicológico ni emocional para ese, o sea, tuve que soportarlo yo solita, porque al final fue mis papás me dijeron como, no lo puedes hablar, es un secreto de familia, porque así eran las familias, así los educaron a ellos, a no hablar de adopción, porque qué van a decir las personas de mí, qué va a decir la sociedad de mí, cómo lo voy a tomar yo siempre fui súper sensible, o sea, soy una persona que ve películas y llora, hablas y me cuentas algo triste y lloro contigo y digo, o sea, soy hipersensible. Entonces, pues mis papás como que la forma de apoyarme dadas sus herramientas fue no lo digas a nadie, o sea, no lo tienes que hablar con nadie, porque ¿cómo lo vas a explicar sin que te hagan bullying? Sin que te sientas mal, porque pues, obvio, al final conocían que yo era súper sensible. Entonces yo nunca lo hablé, jamás hablé de eso, entonces sí crecí como con ese miedo, porque pues al final la gente se da cuenta. O sea, recibí ya en secundaria varios comentarios de compañeros como de, ay, no te pareces a tus hermanos. O sea, dejé de invitar a mi familia a eventos porque me sentía incómoda de que me dijeran, es que no te pareces a nadie, seguramente eres adoptada. Y como a mí no me enseñaron esa parte de decir, pues sí, soy adoptada, y no tiene nada de malo, yo no crecí así, yo crecí es un secreto de familia, es malo los secretos de familia, yo soy mala, o sea, como con muchas cosas que al final mis papás no tuvieron las herramientas, no supieron cómo ayudarme a llevar esta parte desde una parte responsable y desde una parte de decir, hey, no pasa nada. O sea, al final todo lo que fui construyendo, lo estoy construyendo a partir de los 26 años que decido sacar un canal de YouTube y hablar de mi adopción. O sea, hasta los 26 años dije, necesito hablarlo con alguien porque si no voy a explotar. O sea, caí en depresión, dije, tengo que hacer algo. Y dije, voy a hablar de adopción. O sea, si es algo que me va a ayudar a liberarme, lo voy a hacer. Y eso me ha ayudado muchísimo, porque pues al final yo también, ya siendo un adulto responsable de mis emociones, decidí ir a terapia, empezar a hablarlo, empezar a ver cómo
como limpiar esas heridas desde la infancia para poder hablarlo y no estar aquí como, no, mi vida es una tragedia, y no estar en el escenario en vez de dar risa, dar pues, tristeza, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que me ha formado, el, el entender hoy en día, pues que todas las herramientas que me hubiera gustado, que hoy por hoy yo estoy como predicando con la gente que llega y me dice, oye, voy a adoptar, ¿qué hago? Oye, ya tengo un hijo por adopción, ¿a qué edad se lo digo desde chiquito, se lo digo grande, o sea, me gusta mucho como esa parte de poder decirle a la gente, esto no funciona, lo sé porque lo estoy viviendo y son 20 y tantos años de terapia que no voy a limpiar en un día, con tantos traumas, con tantas cosas por sanar, pero si se pueden ahorrar todo eso, todos estos 20 y tantos años, decirle y trabajarlo desde ahorita y hacer conciencia con la sociedad de que la adopción, pues al final creo que hay más gente adoptada de lo que realmente creemos, Claro. pero no lo sabemos, ¿no? O sea, hay Y personas... tal vez ellos tampoco. Exacto, hay personas que se enteran ya que está el papá o la mamá en el lecho de muerte y les dicen, ah, por cierto, ya me voy a morir, eres adoptado. Entonces la gente se entera de edades muy grandes. Digo, gente del 90 para atrás, ¿no? Porque siento que ya del 2000 para, no, del 95, porque siento que ahora las nuevas generaciones sí están hablando del tema. Y si se les está diciendo desde más chiquitos, pues, oye, así están las cosas. Y creo que ayuda muchísimo ser honesto en todo este proceso, porque si no, sí, la verdad es que sí la pasé difícil. O sea, emocionalmente sí la pasé difícil. ¿Cuáles serían o sea, si vas a adoptar o si tienes familia adoptada o lo que sea, o eres adoptado o quieres adoptar, lo que sea? ¿Qué son los nos? O sea, sí, please, o sea, no, please no la riegues y no hagas esto, justamente. Creo que es mucho desde, o sea, desde que se va a saber que va a haber una persona adoptada, ¿no? Porque pues no es como que, ah, ya llegó, ya lo adopté, ni modo, como que no hay una conciencia, sino ir preparando a la familia, al núcleo familiar cercano, tíos, abuelos, primos. Creo que es algo que se tiene que hacer como en conciencia, no nada más en el concepto chiquito de la familia, papá, mamá, hijos, sino llevarlo al núcleo familiar ya grande en el que, pues, meter a los abuelos, porque luego hay comentarios incómodos. O sea, yo tuve varios comentarios incómodos de mi familia adoptiva, no de mis hermanos ni de mis papás, pero tíos, primos, incluso abuelos que hacían comentarios sobre mi adopción, que eran groseros, ¿no? Como, ay, pero pues, o sea, en algún momento una prima no le gustó que me llevara con sus amigos un día y les dijo, no sé por qué les cae bien si es adoptada. O sea, comentarios groseros. Creo que es a partir de ahí. Los nos es no evites hablar del tema. Creo que es un sí hablar del tema. No usar, o sea, ser consciente de que cuando algo esté pasando dentro oye, es que porque es adoptada, seguramente, porque hay muchos comentarios seguramente es una rebelde porque es adoptada, no sé a quién salió, a sus papás, seguramente sus papás son personas de mala familia, ¿sabes? Como evitar ese tipo de comentarios y más bien educar desde el principio, oigan, va a pasar esto, o sea, voy a adoptar, punto. Puede ser niño, puede ser niña, puede ser lo que sea, pero va a ser mío. Entonces, educar a la familia creo que es lo más importante, porque si no crecemos con ese tipo de comentarios externos que lastiman. Ahorita ya hay se supone que ya tienen que tomar un curso, ¿no? Los papás que tienen que adoptar, etcétera, y más o menos les explican cosas así. Sí. Y como dices, realmente hay muchísimas familias y muchísima gente que es adoptada, porque, bueno, hay muchísimas madres solteras. Sí. Y que son esos hijos también adoptados por las nuevas parejas. Ajá. O sea, podría ser como una semi-adopción, porque pues si bien está con la mamá o con el papá biológico, Ajá. pues hay una adopción dentro Sí. de la familia. Y eso también es complicado, porque cuando tienen hijos biológicos también, como es tu caso, Sí. pues se pueden sentir y ver estas diferencias. Ajá. ¿Cómo las viviste tú? Pues te digo, lo principal fue lo físico, ¿no? De que, Ujú. ¿a quién me parezco? O sea, no me parezco a nadie. Y escuchar bombardeos de, ay, tu hermano se parece a tu papá, ay, tu hermana se parece a tu mamá, mira la nariz de tu hermano. O sea, constantemente sí era como, ¿yo a quién me parezco? O Claro. sea, eso fue lo principal. Sí sentía como, más que de mis papás, como que intentaban no, pero pues al final sí se siente como cierta diferencia de su primer hijo biológico, ¿no? Que es mi hermano el que me sigue,
a conmigo, ¿no? De aparte la mayor, ¿no? Entonces te exigen más porque eres la mayor, tienes que ser el ejemplo y las responsabilidades, o sea, como que yo tenía un bombardeo de tengo que ser responsable y aparte tengo que ser una buena hija porque mis papás se divorcian y lo primero que mi papá me dice dentro del divorcio es, y tú cuídate, como que mi papá estaba enojado con todo el mundo por el divorcio y en algún momento en su ira me dijo, y tú cuídate, porque si viene el DIF, a la que nos van a quitar es a ti. Y yo, o sea, como que fue una cachetada ¿Yo de, a qué ver, tengo que ver? hablamos a los 8 años y jamás me dijiste que habláramos de la adopción y a los 10 años se divorcian y ahora me vuelves a decir que yo tengo que cuidarme porque el DIF me va a quitar de su familia porque soy la adoptada, o sea, como que no lo supieron manejar y creo que esa fue otra diferencia y a partir de ahí yo me empecé a sentir como más excluida dentro de la familia, o sea, yo de por sí siempre me he sentido como un bicho raro dentro de mi familia porque pues todos son muy cerrados emocionalmente y yo soy como súper sensible, todo es arte. Y entonces empecé a ver diferencias en cuanto a los tratos con mis hermanos y conmigo. Y pues obviamente, aunque sea normal en todas las familias, uno con esta información de, híjoles, que soy adoptada, seguramente, pues obviamente empiezan las chaquetas de seguramente es por esto. Seguramente es por ser adoptada, seguramente es porque no me quieren, seguramente es porque soy mala hija, ¿no? Porque tenemos, al final me he dado cuenta que investigando tenemos muchos síndromes y trastornos, los hijos por adopción, que es el de la niña buena, ¿no? De que dices, pues es que igual y me dejaron porque fue una niña mala. Entonces fue un bebé malo, entonces seguramente por eso no me quisieron. O crecemos con el típico, te amaron tanto que por eso te dejaron. Entonces también nos da miedo amar y ser amados porque decimos, si amo y si me aman, entonces me van a dejar. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso sin que me dejen? ¿No? Claro, Porque pues al final es una huella de abandono. por supuesto. Crecemos con muchas diferencias y más cuando no se habla de ello, ¿no? De, oye, pues no te pareces a mí por esto. Y sí, sí han sido como varias diferencias, pero que yo he notado ya siendo grande, ¿no? De chiquita lo único que notaba era a veces los tratos diferentes de con mis hermanos en la familia nuclear y la diferencia conmigo, ¿no? Como que a mí de repente sí sentía como que me abrían un poquito y lo físico, el constante bombardeo de, porque sí lo hacían a veces con saña de, ay, ¿ya viste, Sammy? Es mi hermana, se parece a tu papá y como que constantemente, y era, bueno, ya lo escuchamos, ¿no? Ya sé que se parecen, ¿por qué me lo tienen que decir a mí? Díganlo cuando yo no esté, porque me duele. Por supuesto, porque no hay un respeto Ajá, a ti, oye, dame chance, ¿no? sí, Tengo estas heridas, sí, sí, sí. no les eches limón nada más, ¿no? O Ajá, sea, ¿qué te hice yo para sí, hacer esto, sí, no? Oye, y fíjate que es muy interesante poder entender que dentro de las familias completas, como lo dijiste, a ver, ujú, todas las familias sufrimos huellas de abandono, sí, aunque hayamos estado con nuestros padres biológicos, etcétera. ¿Tú qué les podrías decir a los papás? Como en general conoces gente adoptada también, sí, mucha más gente sí, adoptada, sí, sí, etcétera. Y entre todos se juntan y coinciden, entonces supongo, entre, híjoles, please, desde que nace, dile que es adoptado, sí. qué son, cuáles son los tips que podríamos decirles de, si vas a adoptar, fíjate en hacer ABC. Creo que los tips serían, uno, o sea, sí toma terapia, porque luego la gente adopta nada más por un capricho. O sea, que estés consciente de que no estás adoptando por salvar un matrimonio, que no estás adoptando por sentirte tú una buena persona, porque no somos un objeto de caridad, porque la gente siempre es como, ay, qué padre, adoptaste, eres un bendecido, Dios te va a llevar al cielo, no, no, o sea, entiendan eso, no es por ser una buena persona, es simplemente que tu adopción sea consciente de que al final para quien es el derecho de tener familia es para el niño, Por no para ti, supuesto. ¿sabes? O sea, tú pasas a un segundo plano, lo importante es el niño. El niño, niña o adolescente que se adopte es lo más importante. Creo que esa es una, ser consciente de por qué estás adoptando. Si no, no pases a los siguientes tips porque, pues no, o sea, adoptar por adoptar llega a ser mucho más doloroso y no para la persona que está adoptando, sino para el infante. Pues la verdad es que sí causan muchísimos traumas. O sea, conozco varias historias que es como, prefiero no haber sido adoptado porque me adoptaron para salvar un matrimonio que al año se divorció y yo pasé a ser como
un mueble más de la casa, o sea, no hubo amor, no hubo cariño. Ese es uno, ¿no? Ser consciente. Dos, ir a terapia, ya que dices como, o sea, ya que vas a terapia y decides adoptar, informarte muchísimo, ir a talleres, convivir con familias por adopción, informarte de... hay muchas plataformas ya, hay muchos lives, hay muchas páginas, hay mucha gente, tanto padres por adopción, en España ahorita están cañones con la información, en Estados Unidos también, informarte, leer muchísimo para porque pues no todos somos iguales, ¿no? O sea, se cuenta que son historias diferentes, de dónde viene el niño, lo que puede conllevar su historia, ¿no? Cómo llevar este trato. Creo que es informarte muchísimo, consumir muchísimos podcasts, consumir mucha información en Facebook, en libros, ir a pláticas, convivir con familias por adopción, no nada más escuchar las historias de los papás, porque las historias de los papás siempre son maravillosas y es mucho amor y es me salvaron y tengo un hijo y felicidad, pero también escucho la historia de los hijos por adopción, creo que es la más importante porque pues, al final te explican, oye, esto hicieron mal mis papás, me hubiera gustado que me hablaran desde el principio, entonces tú empiezas a ser más consciente y a hacer las cosas diferentes. Ese es dos. Tres, díselo desde chiquito. O sea, si lo adoptas bebé, creo que es, a veces las personas adoptan un bebé y dicen, ay, qué padre, si no le tienes que decir nada. No, al contrario, o sea, a mí jamás me dijeron nada, pero yo sentía que algo no estaba bien, que en algo no me parecía, que no era parte de la familia. Entonces, quieran o no, aunque adopten un bebé, siempre hay una huellita que te dice algo no cuadra, o no me parezco, o no me siento identificada. Y Porque, decir pues, tal cual, o sí, sea, es, mi amor, eres, o sea, pues eres igual adoptada, naciste del hay corazón. muchas familias que sabes que hacen muchísimo. Te digo, Disney tiene películas perfectas. Todas las películas de Marvel son de superhéroes o villanos que son hijos por adopción o son huérfanos. Disney tiene las mejores películas para explicar la adopción. Está las como de las más recientes, igual no es Disney, pero tu Kung Fu Panda. O sea, Kung Claro. Fu Panda es adoptado. Yo cuando veo Kung Fu Panda lloro porque digo, soy Po y tengo a mis papás, mi papá y mi mamá ganso. Exacto, exacto. Que son completamente diferentes, que a Po jamás le dijeron, eres adoptado, y le dice, pero eres mi hijo, Es y que, Po así sí, está bien, papá ganso, y es como, un sí, momento, sí. nadie se da cuenta, y ya cuando lo ves dices, oye, es tonto que no le diga que es adoptado. Claro, Entonces claro. creo que hay muchas películas, hay muchos libros que te ayudan, o sea, no es como decirle a un bebé, oye, eres adoptado, recuerda que eres adoptado, no, es desde un amor de decir, contarle la historia, o sea, al final los primeros años es importante cortar la historia de cómo no pudiste tener hijos, por qué decidiste tener hijos, no romantizarlo todo, o sea, al grado de, ay, todo fue maravilloso, porque pues al final también sabemos que los papás por adopción tienen que vivir un duelo de, no pude tener hijos jamás, médicamente me dijeron que no, pues también es un duelo, venimos de formar una familia de puros duelos, de no pude tener hijos, y hacernos conscientes de ello, pero creo que hay etapas, creo que desde chiquito sí es decirle como de, pues películas, libros, como empezar a normalizar para la familia pequeña y al núcleo ya en general, al abuelo, a los tíos, empaparlos también de, hey, somos una familia, no nada más nosotros, papá, mamá, hijo adoptivo, Así es es. Abuelo, tú también ustedes eres el también, abuelo. Claro. informarse y empaparse, porque pues si en algún momento están con ustedes y alguien hace un comentario enfrente de ustedes y no saben abordarlo, pues al final va a necesitar de un adulto que le ayude pues, a sobrellevar esta herida. Entonces creo que sería eso, como llevarlo por etapas. Y hay etapas para todo. Creo que la más difícil es la adolescencia, pero creo que para la adolescencia sí estaría padre. A veces creemos que no, pero creo que otro tip es siempre llevar ayuda psicológica. No nada más para el niño, también para los papás, porque es un proceso muy difícil para ambos lados. O sea, es cómo le respondo ahora que ya puede preguntar, que ya es consciente del árbol genealógico, que ya es consciente que no es parte de, o sea, de la sangre de esta familia. ¿Cómo le explico ahora que no sé quiénes son sus papás? ¿Cómo me preparo yo? Porque también es un golpe para los papás cuando le dices, es que quiero conocer a mi familia biológica. ¿Y Es cómo un, pasa contigo? yo cuando lo hablé con mi mamá, a mis papás les dolía muchísimo, ¿no? Y es que no, porque los quieres encontrar para irte. Y yo, pues no, al final no. Todavía no estoy lista, sigo haciendo mi proceso de sanación porque hay muchas heridas que todavía no estoy lista para irme en busca de mi familia biológica.
pero sí lo estoy haciendo a través de terapia, ¿no? Y si lo encuentro y mi historia es horrible, tengo que estar preparada para eso. Y si lo encuentro y mi historia es bonita y me la romantizan y al final resulta que no estuvo tan padre, entonces para mí fue difícil decirle a mis papás, oigan, tal vez en algún momento voy a querer conocer a mi familia biológica porque me interesa saber mi historia. O sea, ¿por qué me dejaron? ¿Cuál fue el Y a motivo? ti, antes de decirlo, de exteriorizarlo, a tu familia, tú, o sea, porque entiendo, o sea, tengo varios pacientes que tienen esta parte de adopción no tan separada de su Ujú. familia biológica, porque sí hay muchas madres solteras, etcétera, etcétera, pero sí les pasa y dicen, oye, yo quiero conocer a mi papá o Sí, yo quiero conocer a mi mamá. Y sí puede haber un vínculo mucho más fácil, o sea, sí puede llegar mucho más rápido a la parte biológica. Uy, pero a veces es así de que, es que no quiero que lo conozcas o no quiero que la sí. Es que creo que, conozcas. por ejemplo, el miedo más grande de mis papás era como, si los encuentra y se va con ellos. Pero creo que al final no, porque pues quienes me criaron son mis papás. O sea, yo no puedo ver otra familia así, los esté odiando, tengamos la peor relación del mundo en algún momento o nos estemos peleando. Para mí, mis papás son mis papás adoptivos. O sea, la otra persona nada más es para mí, porque creo que cada quien tiene un objetivo diferente de poder encontrar. Para mí es cerrar un ciclo de quién soy, o sea, de dónde vengo, a quién me parezco, por qué soy de ciertas formas. A ella le gustaba la música, a ella le gustaba el arte, ella hacía arte, o sea, porque a mí me llama la atención tanto el arte. Viene de ella, por qué tengo el cabello chino, por qué tengo los ojos así, por qué soy así, cuál es mi historia. Entonces creo que para mí mi objetivo es cerrar ese pedacito de historia, porque al final también conozco historias en las que conocen a los papás biológicos y la relación es horrible, ¿no? De que no te aceptan o quieren tomar el papel que nunca tuvieron, de pues, yo soy tu mamá biológica. Sí, pero no eres realmente mi padre o madre que me dio los valores, que me educó. Entonces creo que para mí es cerrar ese y ya. Para otras personas sí es crear un vínculo porque o sus papás adoptivos murieron o no tuvieron la mejor infancia con los papás adoptivos o los papás adoptivos fueron horribles. Entonces hay diferentes objetivos. Creo que depende muchísimo de eso y también estar listo porque pues al final a veces nos romantizan, ¿no? Hay muchas historias que es como, no, y tú o sea, y el papá biológico era el señor millonario, ¿no? Tenemos a Anita la huerfanita, o sea, que lo adoptan millonarios, o tenemos historias que encuentran al papá y no, es que te dejaron porque te secuestraron y eres hijo de un magnate, ¿no? Tenemos estas historias de ojalá, ¿no? De nuestros papás haya sido esa historia, pero no nos damos cuenta que nuestras historias pueden ser o historias de violación o historias en las que hubo un secuestro o murieron o tal vez ya no, ya jamás los vas a poder conocer. Entonces creo que tenemos que Sí, o estar tal vez, listos. sí, o sea, sí, sí, o sea, Uh está lleno de secretos. -huh. La verdad es que, digo, me encanta poder hablar tan abierto de esto, pero sí, o sea, al final del día, dentro de tu herida de abandono, existe este miedo a no saber cómo estoy. Fíjate que yo, lejos de ponerlo como cerrar el ciclo, es como terminar de completar Ajá. tu sistema familiar, ¿no? Sí. Ves que hago este rollo y también dentro de la psicología sistémica y todo, pues es importante aceptar de dónde vienes y cómo Uh -huh, vienes, ¿no? uh -huh. Para poder entender por qué justamente eres como eres y poder rectificar los errores de tu clan y por qué existes, por qué Sí. estás, etcétera. O sea, es como darle un pequeño sentido adicional que así de entrada como especialista y demás, pues no necesitas hacerlo físicamente, Uh -huh. lo puedes hacer perfectamente porque viene todo este rollo en tu inconsciente y puedes Sí. avanzar muchísimo. Y de verdad esta responsabilidad que tomas contigo misma a decir, sí, me acepto yo, acepto mi realidad, Uh -huh. pido respeto, porque esa también es otra herida, de que, Sí. oye, a mí respétame, Uh o -huh. sea, haya sido como haya sido la situación, soy parte, formo parte de tu historia Sí. como árbol genealógico, familia adoptiva y familia no adoptiva, Ajá. ¿no? Está el secreto de familia adoptiva, pero también, como dices tú, puedes ser tú misma el secreto de otra familia. Sí. Y este trabajo que haces contigo,
esta búsqueda es espectacular. O sea, de verdad, como lo manejas, es de una persona tan fuerte, tan admirable, porque hablas de eso. O sea, hablas, digo, no podemos hablar de tu show, porque lo tienen que, de verdad, es una delicia ver el show de Jessie. Eres un secreto de amor, secreto. No sé, ya que podemos reírnos de eso, pero ¿qué fregona eres? Es que no. Es que, ¿sabes qué me inspiró muchísimo? Cuando yo empecé a hablar de ello, dije, voy a buscar en internet quién habla, ¿no? Porque empezó el boom de los influencers y todo eso. Y dije, voy a buscar en internet quién habla de adopción, porque me siento perdida, no sé a quién hablarle. Solo hay gente en España, solo hay gente en Estados Unidos, que al final su contexto es muy diferente. El contexto de adopción en Estados Unidos es completamente diferente al contexto en España, al contexto que pasa aquí en México, ¿no? El por qué hay tantos niños en adopción en diferentes partes del mundo. O sea, los contextos son diferentes. En México es mucho la pobreza, es mucho la falta de cultura y conciencia en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la parte de hacer familia. Creo que no hay mucha conciencia y en México hay mucha pobreza. O sea, al final somos hijos, la mayoría de los hijos por adopción somos hijos de familias de algún pueblo o de alguna parte social en la que no hubo tanto ingreso económico. Eso es lo principal en la adopción en México. No hay dinero, mucha gente en la calle. Y creo que eso es como lo que a mí me ha inspirado muchísimo. El buscar en YouTube, dije, a ver, en México, ¿quién habla de esto? Encontré una amiga, que ya hoy por hoy es una amiga, que empezó a hacer proyectillos. Solo ella hablaba y solo tenía un video. Y le mandé mensaje, le dije, oye, yo también quiero contar mi historia. Y nos pusimos en contacto y empezamos a hacer un proyecto que se llama Orígenes. Ahorita está un poco parado porque cada quien como que del grupo agarró, pues, como quiso ponerle un reset a su vida y estar más tranquilo en muchas cosas que nos hacían falta procesar dentro de la adopción. Pero hablé con ella y le dije, oye, quiero hacer eso. Yo también quiero hablar de adopción porque creo que hace falta en México. Me metí muchísimo y empecé a hacer mi canal de YouTube. Digo, ahorita lo tengo como en pausa en lo que me arreglo. Estás chambeando estoy por chambeando todos lados. Emocionalmente. También emocionalmente claro. Estoy echándole mucha chamba porque no quiero ser irresponsable. Creo que cuando tienes un micrófono, cuando tienes ya sea en la comedia, ya sea en algún espacio, un podcast, en YouTube, en algún medio en el que mucha gente te puede escuchar, tienes una responsabilidad muy fuerte y no puedes decir cualquier cosa que vaya a afectar y que no seas tú consciente de lo que estás diciendo. Entonces me inspiré en ella y dije, quiero hablar de adopción. Y eso es lo que ahorita me ha inspirado. Eso y las infancias en México. Creo que están muy olvidadas y a veces, o sea, en general la infancia en México está muy olvidada y más la de las poblaciones en las que no hay dinero. Los niños en orfanatos están muy olvidados. Solo nos acordamos de ellos el 30 de abril y en diciembre cuando hay que llevarles regalos. Y creo que es una labor de estarlos cuidando todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, yo estoy, o sea, en algún momento quiero hacer algún programa con mi universidad en el que más bien las prácticas de psicología las puedan hacer en casas hogares, porque hace mucha falta. Y a veces no nos damos cuenta que la ayuda psicológica tiene que empezar desde las chiquitos. Infancias, porque luego es como, ay, ya cuando seas grande, no, empieza desde chiquitos porque vas a casas hogares y escuchas cada historia tan triste de que, mira, mi papá me hizo esto y se levanta en la playera y hay golpes que dices, ¿cómo puede ser posible? Y que no reciban la ayuda psicológica necesaria desde chiquitos para procesar que eso no es amor, porque al final así se terminan comunicando. Claro, no, y sobre todo porque hay que entender que dentro de las casas hogares, no nada más, o sea, tú fuiste entregada, pero hay humanos que fueron extraídos por seguridad de su casa. Sí. Y que de todas formas hay tan pocas familias que se avientan también la responsabilidad de adoptar. Pocas familias y tampoco hay cultura. En México apenas estamos empezando con la cultura de la adopción, con la cultura de, ay, no es adopción, es cuando le das un hogar temporal para que no estén en el DIF, para que no estén en casas hogares. Se me olvidó cómo se llama eso, pero tiene un nombre en el pues que te llevas a vivir. como hogar temporal. Hogar temporal, ajá.
No hay conciencia de eso, o sea, apenas está empezando en México como toda esa conciencia de la adopción, de la orfandad, de ver como realmente la importancia dentro de las casas hogares, no lo hay. Entonces es muy complicado porque sí es cierto, o sea, y deja de eso, también los procesos de adopción no son nada fáciles. O sea, por eso existe tanta adopción ilegal, o sea, hay muchísima, de verdad no te imaginas, si te metes a Facebook hay grupos de vendo a mi bebé, o sea, por la pobreza, por lo mismo de nuestra situación social en México, hay mucha venta de niños. Y la gente también que se desespera porque los procesos son tardados, porque no cualquiera puede adoptar, no a cualquiera le puedes regalar un niño nomás porque sí, no sabes si lo va a vender después o lo va, o para qué lo adopta. O sea, son procesos tardados que la gente a veces no entiende. Yo a veces no entendía, ¿y por qué no es tan fácil adoptar si hay muchos niños en orfandad? Porque tú no sabes si ese niño que está en una casa cuna o en una casa hogar puede ser adoptado, porque puede que esté en las instituciones porque su papá está en la cárcel o su mamá Claro, está en está la en un cárcel, proceso. está en un proceso, no sabes si legalmente puede ser adoptado o no. Entonces son procesos tardadísimos. También la gente cree que puedes llegar a un orfanato, porque me ha pasado, ir a una casa hogar está muy duro, que puede llegar y quiero ese. Un momento, no es el que tú quieras, es el que se pueda dar en adopción, el que sus papeles sean legales, el que el proceso tanto contigo sea, o sea, hay muchos exámenes que les hacen psicométricos, económicos, porque tampoco es darle porque sí un niño, porque tienes el berrinche de tener hijos, es un, hey, que puedas darle una educación, que puedas darle una mejor vida, que puedas darle salud, que puedas darle una vida digna, porque pues el derecho de vivir en familia es de los niños. Entonces son cosas que a veces no somos conscientes, porque decimos, ay, qué fácil es adoptar. No, no es fácil, porque conlleva mucho más de solo un papel de, ay, es mi hijo. O sea, tiene muchísimo trasfondo que apenas estamos empezando la cultura aquí en México. Imagínate, ¿y cuántos hijos existen en el mundo, en México, sobre todo porque estamos, que pues así? Uh-huh. ¿Por qué tienes hijos? Uh-huh. Así. Sí. O sea, por un lado es súper complicado ayudar a un niño que ya está vivo y por otro lado es tan fácil y divertido hacer uno. Sí. O sea, no, es como, sí. me caí y me accidenté y ups, ¿no? Me embaracé, ¿no? Sí. Por accidente, ¿no? Y fíjate, yo sí hubiera creído, o sea, hay veces que sí dices, bueno, y hay además venta de niños, como dices, y pues existe toda una red de trata de blancas, ¿no? Y de niños. Sí. Sí, está fuerte. Está muy complicado y qué bueno que pudieran, o sea, imagínate lo ideal, en un mundo ideal, que antes de poder siquiera embarazarte, hubiera este permiso, oye, ¿me puedo embarazar, please? ¿No? Y poder abrir o cerrar la llave para saber si eres consciente o no eres consciente, tienes la capacidad psicológica, emocional de poder ayudarle a un ser humano a formarlo para ser adulto, ¿no? O sea, eso, bueno, sería yo creo que la clave del éxito, ¿no? Yo creo, sería porque lo está ideal. cañón, sería lo ideal. Pero pues también, o sea, no se puede, viendo el contexto social en México, pues la mayoría de la población es gente que no tiene ni la educación básica. O sea, ¿tú crees que es un problema social? O sea, tal cual que se podría contener o arreglar de otra manera, o sea, de una manera con una política pública, con una, algo así, o sea. Creo que con mucha educación sexual, que apenas se está hablando de ello. O sea, porque al final tampoco mucha gente me dice, ¿y tú estás a favor o en contra de la adopción? Yo digo, yo por mí prefiero que no adopten. ¿Por qué? Porque es un proceso difícil. O sea, creo que las familias que deciden adoptar son muy pocas para la cantidad de niños que hay. Más bien yo empezaría por crear una educación pública de la sexualidad, ¿no? De la conciencia de traer a un niño al mundo, como dices. O sea, pero no, la gente, pues la población en México pues, no tiene ingresos, no tiene educación, al final somos privilegiados por tener esta educación, por poder hablar por nuestros derechos, pero la mayoría de la población en México no lo tiene, no tiene estos privilegios de la educación, de la conciencia, de poder reflexionar, ellos solamente tienen hijos y es como dices, pues ya lo tuve, ¿ahora qué hago? O lo avientan en bolsas o deciden quedárselo y los ponen a chambear desde niños
Entonces no hay una conciencia de, oye, a ver, ¿por qué estoy teniendo hijos? ¿Por qué me embaracé? O sea, no hay esa educación, pero es de algo público, porque tener esta educación es privilegio. Entonces yo sí empezaría por hacer un proyecto más para el pueblo de una conciencia de educación sexual, porque al final te ahorras muchísimo tantos niños en situación de calle, tantos niños en situación de abandono, son muchísimos, que al final no todos son adoptados. ¿Y qué pasa con estos niños que entran en el DIF y no son adoptados? Que además ahí está otras heridas Es, terribles, es porque decía, a horrible, mí, ¿por qué yo no me, porque yo no, porque nadie me hace, nadie, nadie me quiso, nadie me me ama. quiso, o sea, a mí me dejaron, y nadie crecí, me quiso tener. Nadie me quiso tener, escogían, se iban mis compañeros, y a mí me dejaron aquí solo, Sí, también eso está cañón. está muy fuerte. No, y al final, por ejemplo, las mujeres tienen un poquito más de ayuda. Cuando cumplen cierta edad, se van a casas para mujeres en las que les siguen dando casa, les siguen dando estudio, les siguen dando apoyo. Los hombres no. O sea, hay una edad en la que, porque una vez me metí así como muchísimo con una amiga que estuvo dentro de una casa cuna que ayudé muchísimo en proyectos, me dijo, es que, le dije, ¿qué pasa con los niños cuando cumplen una edad? Pues al final ya son adolescentes, ¿qué pasa con ellos? Me dice, las niñas las llevamos a otra institución que es para puras niñas, y le digo, ¿qué pasa con los niños? Me dice, desgraciadamente en México no existen tantas casas para adolescentes hombres que los sigan teniendo. Lo que pasa constantemente es, o regresan a sus familias biológicas, ya siendo adultos. O sea, buscan a las familias biológicas y les dicen, ya no es niño. Exacto, ya no es niño, háganse responsable. O van a las calles, que normalmente terminan muchos en las calles. Híjole, sí, estamos hablando de un... A ver, ya estamos en el 2024, en donde el feminismo está a tope y está tan fuerte esta igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Aquí tienen un ejemplo claro de que urge que de verdad haya igualdad, porque también los hombres, también los hombres tienen derechos. Sí, 100%. Entonces, sí es que te digo, lleva, o sea, al final la gente cree que nada más es la adopción y ya, pero no, lleva muchas cosas políticas, lleva muchas cosas sociales el adoptar, que yo sí estoy, digo, pues preferible empezar una educación sexual al pueblo y decirles, oiga, no tengan hijos nada más por tener, pero es algo que es un privilegio saber. Que por ejemplo, hoy por hoy yo y que puedan decidir, porque dentro de la cultura, dentro de la religión, lo que sea, en una de esas, si dices, o sea, ¿qué tan importante es hablar del aborto en este caso, no? Sí. Que es, jútale, hijo, tal vez un adoptado que está en la calle y que está sufriendo cosas terribles y que tiene estos demonios que lo están carcomiendo, dice, me hubieran adoptado, me hubieran abortado. Sí. O sea, hubiera sido mi derecho haber sido abortado. Uh-huh. Sí, es que conlleva... Irreal, ¿eh? Sí, 100%. Conozco muchas historias que sí es que prefiero no haber sido adoptado. ¿Por qué? Porque no fue una adopción ilegal, porque me adoptaron personas que no estaban conscientes, que no tenían la conciencia de poder adoptar, que era la adopción, me adoptaron para salvar un matrimonio. Entonces crecí solo realmente. O para donar un órgano. Exacto. O para... No, para porque venderme. Hay cosas. O sea, sí entiendo, y eso es desde la educación sexual, ¿no? O sea, que hay adopción, porque hay niños en la calle, hay muchísimos. Entonces yo sí estoy a favor, sí. Si la gente adopta, muy bien, pero también estoy consciente que hay muchas personas que no quieren adoptar, que por eso existen ya también embarazo in vitro, muchas opciones para crear familia, que no está mal, ni mucho menos, pero que digo, los niños, ¿por qué no existe esta conciencia de la adopción? Porque hay muchos tabús todavía, de si son hijos de narcotraficantes, que si son hijos de no sé qué, y cómo va a crecer, y seguro va a ser feo, y es que yo quiero adoptar ¿no? Que se pusieron de moda los japoneses y chinos y asiáticos, yo quiero un chinito, o sea, como que la gente cree que eso es la adopción, de elegir como tú quieras el sabor de niño, como ir a la tienda y decir, yo quiero uno de limón. Pues no, es como... Voy a comprar un Cabbage Patch. Exacto, lo quiero así. Pues no, un momento, tienes que ver que todo tiene un trasfondo y no es así. Entonces yo sí estoy como neutra dentro de la adopción. Si adoptas, qué padre. Y si no, también. Lo ideal es que el niño creciera con su familia biológica. Que no en amor, en conciencia, claro, exacto. O sea, a ver,
Porque, por ejemplo, dentro del privilegio, hoy por hoy yo sé que mis amigas, si nos vamos a platicar dentro de nuestro privilegio, ¿quieres tener hijos? Híjole, por cómo está, porque tenemos la conciencia, por cómo está la economía, cuántos ingresos tengo, bla, 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 no. ¿Por qué? Porque yo no quiero traer al mundo a un niño que vaya a sufrir las cosas básicas. ¿Por qué? Porque somos conscientes, tenemos el privilegio de esa conciencia. La gente que no tiene esa conciencia y que no tiene este privilegio y esta educación, Ya muy tal vez, difícilmente va a pensar, ay, mi séptimo hijo le podré dar de comer o lo pongo a vender mazapanes. ¿Sabes? O sea, no hay esa conciencia. Entonces creo que sí, sería mucho más fácil empezar a crear un proyecto desde la concepción del niño, pero para la población, para la sociedad mexicana que no tiene estos privilegios que nosotros sí tenemos. dentro de tus cuates, o sea, o dentro de, pues, o sea, ya todo el mundo que te conoce, que te adora además, porque eres adorable, eres una persona es espectacular, que obviamente ya nos has educado muchísimo en la parte de la adopción a todas las personas, a todos tus fans. ¿Tú cómo ves? O sea, ¿crees que de alguna manera u otra, cuando hay algún discurso de esto, una toma de decisión de tengo hijos biológicos o mejor adopto, ¿tú cómo ves esta idea? O sea, ya hay podrías decir que pues, la idea es recuperar a estos niños que ya están vivos para dejar de justamente producir nuevos que no sabemos qué onda, o sea, como que Pues híjole, es que no podría decirles, no, mejor adopta, porque pues al final cada quien decide cómo formar su familia. O sea, si puedes tener hijos, yo 100%, si puedo tener hijos biológicos, sé que quiero uno, ¿sabes? Porque pues al final sería lo único de mi sangre que te voy a conocer. Porque no conozco hacia arriba quién es mi papá, quién es mi mamá, quién es realmente biológicamente. Es lo único que yo sí me dicen, tú vas a adoptar, ¿por qué eres adoptada? Seguro adoptas. No, o no fuerzas. O sea, sí soy adoptada, pero yo quiero tener un hijo mío, porque sea lo único que podría decir, este es igual que yo. Se adoptaría, sí, 100% tendría un hijo biológico y activo, pero no podría decirle a alguien, mejor adopta. Porque pues al final la decisión de cada quien es, o sea, tengo amigos que hoy por hoy son más conscientes que me dicen, yo sí quiero adoptar, yo no quiero hijos biológicos, yo sí quiero adoptar. Pero creo que es una decisión tan personal como si te vas a poner calzones amarillos o rojos, ¿sabes? en Año Nuevo, exacto, ¿qué quieres? exacto, ¿qué ¿Amor o quieres? dinero? Abundancia o amor. Exacto, entonces creo que es una decisión propia, pero cuando alguien me dice, oye, sí quiero adoptar, sí les digo, oye, pues está padre, o sea, qué padre, porque pues, casi nadie realmente conozco, muy pocas personas te dicen, yo quiero adoptar realmente desde su idea principal. O sea, siempre viene después de una herida de no puedo tener hijos, no tengo el dinero para los procesos médicos que son carísimos, pero quiero empezar a ahorrar y digo, también el proceso de adopción es caro, pero pues al final ya eres más consciente. Pero conozco personas que ni siquiera, y es como, yo sí quiero adoptar, yo no quiero hijos biológicos, yo quiero adoptar. Y dices, oye, qué padre. Pero también creo que es una decisión muy personal y cuando se toma, te digo, o sea, lo importante es que seas consciente de que no nada más es tener un hijo por tener un hijo, adoptar por adoptar, tienes que saber que viene con una mochila. O sea, lo adoptes de bebé o lo adoptes ya adolescente o a sus 6, 7, 8 años, viene ya con una carga genética, viene ya con una carga de heridas. Que digo, yo no conocí mi historia, pero vengo con una carga de abandono, con una carga de no saber de dónde vengo. Entonces, tienes que ser consciente de todas esas cargas y esa mochila que viene ya incluida con alguien que vas a adoptar. Sí, yo creo que la adopción no nada más ya, mira Ay, qué lo que me bonito. compré. No, o sea, mira lo que me compré. Pero sí es una responsabilidad justamente de ayudarle, a acompañar a una persona a sanar todas las heridas que puede llegar a tener. Sí. Justamente porque dices, o sea, está la genética, está la epigenética, que viene de todas estas pues, emociones, ¿no? Viene desde todo, o sea, no estás solo, te quiero por ser un ser humano, no nada más te quiero porque eres mi hijo, ¿no? Y es ahí en donde a mí me encanta, por ejemplo, con la Academia para Padres, cuando le doy la capacitación parental a los padres de familia, les digo, quitémosle el nombre familia a la familia
porque llega a pesar, ¿no? O sea, imagínate, Ujú. existen también las familias en donde dices, ay, es que este niño, aunque sean hijos biológicos, o sea, el amor no viene de sangre, ¿no? Viene de una decisión. Sí. Y esta idea de quitarle el nombre de familia a la familia y ponerlo como comunidad sana y hace que respire la gente, porque dice, sí, me siento tranquila porque dentro de mi comunidad, a pesar de que mi papá es mi papá y me hizo todo lo que me hizo, o mi mamá es mi mamá y me hizo todo lo que me hizo, la, la siento parte de mi comunidad o no, o sea, me aporta o no, y eso puede ayudar. Entonces yo creo que esta idea de ver a tu familia adoptiva como, bueno, pues es mi comunidad, o sea, Sí. formas parte o no formas parte, ¿no? Ajá. Pero esto es lo que es como responsabilidad social, como responsabilidad de seres humanos que formamos estos seres humanos para que lleguen a ser adultos plenos, felices, responsables, amados, ¿no? Sí. O sea, porque nadie tenemos la fortuna de no estar rotos. Ujú. O sea, Sí. vengas de donde vengas, seas como seas, todos estamos rotos. Sí. Y más, o sea, bueno, cuando llegas más viejita como yo, o sea, entiendes todas tus heridas y dices, es que no hay nadie que no venga con una herida. Sí. Pero hay que respetar las heridas de los demás, hay que acompañar, aprender a entender cómo, cómo llevar de la mano a todas estas personas, ¿no? Sí. Y, y yo creo que la labor que haces dándonos un show espectacular, porque de verdad lo vuelvo a decir, porque abres este tema de manera tan linda y tan honesta, tan plena, tan completa además, Sí. porque lo haces muy completo en el escenario. La verdad es que es admirable, verdaderamente te lo agradezco porque es una delicia verte, Jessie, en todos estos escenarios. ¿Qué o sea, qué necesitan los centros de adopción, los orfanatos, las casas hogares? ¿Qué es lo que necesitan? O sea, si para toda la gente que nos está viendo y diga, oye, la verdad es que me sensibiliza, yo quiero poder saber qué más puedo dar, qué más puedo aportar, cómo puedo ayudar a estos niños, ¿qué es lo que se puede hacer? Juguetes ya no, o sea, por favor, o sea, sí está padre en Navidad y así, pero durante todo el año necesitan muchas cosas para la casa, ¿no? Comida, donativos, pues para la alimentación, más que nada, servicios médicos. Tienen muy poca ayuda en el servicio médico, son muchos niños, psicología, psicólogos, o sea, muchos psicólogos. Necesitamos mucha ayuda de que las universidades volteen ahí y si quieren hacer prácticas, que las hagan ahí. Sí, las infancias son muy importantes y a veces nos enfocamos más en, ay, no, mi hermana estudió y me decía, es que yo quiero ir a hacer terapia en cárceles con los niños en las cárceles. Digo, a ver un momento, los hijos de los carceleros están en los De los reos, claro. están en el DIF. Entonces, ahí es donde hay que voltear a ver. A veces no, como que a veces nos enfocamos en salvar al adulto, pero ¿quién salva al niño? ¿Quién le da las herramientas al niño que está chiquito, que puede empezar a forjar esas herramientas psicológicas para su crecimiento y para ser una mejor persona y no crecer y ya a los 30 y tantos decir, ay, tal vez mi vida está yéndose por los suelos, debo ir a terapia, porque no lo existe, si no se lo enseñas de chiquito que la terapia está ok. Entonces creo que eso, ayudarlos con muchos servicios, o sea, si pueden donar servicios, si son médicos, si son pediatras, si son servicios dentistas, si pueden donar ese tipo de servicios ese tiempo. Y tiempo, porque luego la gente es como, ah, ya doné un show de payasos, sí, le donaste un ratito de diversión, pero ¿quién les dona La constancia. la constancia? Porque luego hay gente que va y por eso te dicen, no puedes tocar a los niños. ¿Por qué? Porque pues nada más vas a venir un ratito, lo vas a emocionar y cuando no vuelvas, el que va a quedar mal emocionalmente es el niño. Tú te vas a ir y vas a decir, ah, ya hice mi obra de calidad. Pero el que va a quedar con esta tristeza de otra vez, Me de abandonaron. tantas huellas de abandono, es el niño. Me abandonaron otra vez, nadie me quiere. Qué Sí, difícil es. creo que eso, más que juguetes y más que todo eso,
empezar a hacer una conciencia de que no son, es que ni siquiera quiero compararlo con la adopción de animales, porque es lo mismo, o sea, para mí es lo mismo, ¿sabes? Como no vas y te emocionas con un perrito y, ay, ya no me funcionó, gracias, bye. Pero creo que más que nada es terapia, convivencia realmente con los niños, les hace falta muchísimo amor, muchísimo cariño, y servicios, servicios médicos, comida, cosas para que limpien la casa, donativos, sí, por ejemplo, de colchones o cosas que vayan a ser para su uso diario, no nada más juguetes y un payaso. Esto es una delicia. Muchísimas gracias por este aprendizaje que nos está ayudando a todos los papás, a todas las personas que ven este canal, porque creo que es importante empezar a abrir, eh, a utilizar un gran micrófono para ampliar este grito de ayuda que pues existe y que somos parte de la sociedad. O sea, aunque no lo quieras ver, existe y hay que usarlo. Sí. Hay que ir para adelante, ¿no? Jessy, ¿en dónde podemos ver verte tus redes, buscarte para ver tu show espectacular? ¿Cómo podemos encontrarte para pues, seguir siendo tus fans número 1? Pues en Instagram, uso muchísimo Instagram, está como @, ay, es que está complicado, ¿lo digo? Pues sí, y lo vamos a poner. Sí, y lo vamos a poner en bueno, es @JESS y latina _LOOPZ, Jessy Loops. Jessy Loops, así es, y lo van a tener aquí en la liga, por supuesto que sí, te vamos a poner en Instagram, en las historias, también para que te sigan un montón y todo. No se pierdan, de verdad, los shows que hace Jessy, porque de verdad habla de este tema increíble, nos hace reír, llorar, emocionarnos, es de verdad una delicia. Muchísimas gracias. Y sí, muchísimas gracias por estar aquí. Yo lo único que puedo decir, como cada vez que cierro este programa, es el único consejo que doy es déjense ayudar. Si necesitan ayuda, si se sienten abrumados por alguna situación, déjense ayudar, déjense acompañarse por un profesional y me pueden escribir con muchísimo gusto para que yo sea su acompañante y en esta travesía de poder salir adelante y hacer las cosas y hacer que las cosas pasen realmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te amo. Adiós.